Vamos a mirar el problema de los sistemas de tubería en serie y algo iniciaremos la información sobre el tema de tuberías en paralelo sin que lo veamos completamente en este video. Esa parte la dejaremos para un video a continuación de este. Entonces empecemos con nuestro tema. Básicamente lo que se requiere en una conducción de un acueducto que puede tener desde distancias muy cortas hasta muy largas. Recordemos que una de las conducciones de Nueva York tiene el orden de 150 kilómetros, la de Tibitoco en Bogotá puede tener 80, del orden de 80, de 50 a 80 kilómetros, es bastante larga. La de la planta Wisner tiene el orden de 30 kilómetros. De ella hace parte un túnel en roca que puede tener unos 20 kilómetros, pero hay conducciones también muy cortas como la de la planta de Bosconia en Bucaramanga, que tiene apenas unos 100, 150 o 200 metros. Pero el problema es llevar agua desde un depósito determinado, que puede ser el desarenador o que por lo general es el desarenador, hasta un tanque de almacenamiento o una planta de tratamiento ubicado cerca de la ciudad. Utilizaremos para eso la fórmula de Hazen-Williams, que es muy similar a la fórmula de Darcy, no tiene una gran diferencia, lo único es que esta es una fórmula empírica, mientras que la de Darcy es una fórmula deducida, puede ser deducida de un sistema de análisis dimensional en una forma exacta. Entonces, esta línea que une estos dos niveles la vamos a llamar, es una línea imaginaria, en este caso es la línea de presión o línea piezométrica, que para cada sección o para cada abscisa estará representando la presión para la tubería en cada uno de los puntos. Por ejemplo, este sería el punto de presión máximo, porque será la diferencia entre esta cota de esta línea, que se puede determinar, porque esto es una línea recta o a lo sumo quebrada, ya veremos. La diferencia de cota entre esta cota de la tubería y esta cota de la línea es lo que nosotros vamos a llamar presión. Y la vamos a expresar en metros de columna de agua. Es decir, aquí va a haber una presión que es esta altura en metros de columna de agua. Aquí va a haber una presión que es esta altura en metros de columna de agua. Y para cualquier punto hay una presión que es esta altura en metros de columna de agua. Nuevamente, la fórmula acá, este archivo seguramente lo van a tener los estudiantes, se lo vamos a, bueno, tienen el video, total, pueden pararlo y leer lo que dice ahí en ese momento, ahí en esa leyenda, no vale la pena ahorita detenernos en eso. El problema es este nuevamente, tenemos la fórmula de Hazen-Williams, H sub F pues es la altura o la diferencia de altura entre este nivel y este nivel, ese delta H, pues van a ser las pérdidas. Entonces, ¿por qué es igual a las pérdidas? Porque es la energía que el agua dispone para ir desde este punto hasta este punto, energía que va a gastar en la fricción del agua en todo este recorrido, dado un diámetro D. Sobra decir que entre más grande el diámetro, pues lógicamente las pérdidas son menores, y entre más pequeño el diámetro, las pérdidas van a ser mayores. Fíjense que está relacionado las pérdidas con el diámetro inversamente, pero a una potencia a la 487 para Hazen-Williams o a la 5 para Darcy. El caudal igualmente estará relacionado con las pérdidas, en este caso con una potencia de 1,85 para Hazen-Williams, y para Darcy estará relacionado con una potencia de 2. Y la longitud sí varía linealmente con, las pérdidas sí estarán relacionadas con la longitud linealmente. O sea,
que si yo tengo una conducción de 500 metros, una conducción de 1500 metros con el mismo caudal y y el mismo diámetro me va a producir 3 veces que la de uno de 500 metros. Uno de 1500 longitud me va a producir 3 veces las pérdidas de uno de 500 metros. Como nosotros aquí ya vamos a tener el caudal, porque lo habremos calculado para una determinada población, tenemos las pérdidas o el delta H por la topografía, tendremos la longitud, igualmente la longitud de la tubería por la topografía, entonces lo que despejamos de aquí es el diámetro. Aquí vamos a suponer un ejemplo, que tenemos el tramo desarenador tanque, que la cota inicial, o sea, la cota en el desarenador es 1140, la cota final es 1020, total que hay una diferencia de altura de 120 metros, que aquí se replica. La longitud medida por topografía para este ejemplo, este es un ejemplo, será 4700 metros, o sea, el H sub F minúscula, que no es otra cosa que la pendiente de esta línea. Sí, fíjense que esta línea tiene aquí H sub F, o este triángulo aquí tiene H sub F, para una longitud, en este caso sería longitud horizontal, podemos tomarlas iguales. La de la tubería no es muy grande el error que se comete. Para simplificar ahorita el planteamiento, supongamos que son iguales. H sub F dividido entre L me da la tangente de esta curva. Es decir, si yo paso este L a dividir aquí a este H sub F, eso me da la tangente de esta curva, de esta recta, que corresponde a lo que se denomina pérdidas unitarias. Es decir, esas pérdidas unitarias son cuánto pierde el agua en energía por cada metro de recorrido. Repito, si pasamos este L a dividir acá, pues H sub F sobre L quedaría representado por esta ecuación sin el L, porque el L ya está acá, y ese va a ser un H sub F que vamos a llamar H sub F minúscula, y que corresponde, repito, a la tangente de esta línea. A la tangente de esta línea. Pérdidas unitarias. H sub F minúscula va a ser pérdidas unitarias. ¿Qué es este que está acá? Que no es otra cosa que los 120 metros de diferencia de altura dividido entre los 4700 y queda este resultado, 0,024 metros por cada metro. El C, que está acá, esa es la fricción de la tubería. Vamos a tomar nosotros para este curso un C de 120, y entonces involucrado con el caudal y con el H sub F en la ecuación, pues se va a obtener como respuesta el diámetro, que es lo que estamos buscando. Esto hecho en una hoja de Excel, ustedes lo pueden hacer en su calculadora, me da 16.49 pulgadas, que son 0,42 metros. Las unidades para esta fórmula son H sub F debe estar en metros, diámetro debe estar en metros, caudal debe estar en metros cúbicos por segundo. No nos preocupemos por ahora por las unidades de C, que seguramente si hacemos un análisis dimensional sí las tiene, pero no nos preocupemos por eso ahora. Si yo doy esto en metros, a H sub F en metros, diámetro en metros, caudal en metros y longitud en metros, estoy utilizando bien la fórmula. Y eso fue lo que se obtuvo. Ahora yo no puedo, obtuve 16.49 pulgadas, es decir, yo tendría que poner, para llevar 450 litros a través de esta conducción, tendría que poner 16.49 pulgadas. Ese diámetro
pues ustedes lo entenderán, no es un diámetro comercial. Entonces es necesario poner parte en tubería de 18 y parte en tubería de 16 en longitudes tales que para ese mismo caudal nos produzcan las mismas pérdidas de 120 metros. Ese es el concepto de tubería equivalente, es decir, yo voy a reemplazar esa tubería de 16,49 por un pedazo de 18 y un pedazo de 16 en longitud, la longitud de 18 llamémosla L sub 18 y la de 16, o L sub 1 y la de 16 la vamos a llamar L sub 2. Determinando esas longitudes en tal forma que la energía que se gaste sean 120 metros de altura, llegaremos a la solución del problema. Va a ser entonces una conducción con dos tuberías en serie y la tubería que pongamos debe cumplir con el concepto de tubería equivalente. Repito, dos tuberías son equivalentes cuando con el mismo caudal producen las mismas pérdidas. Es decir, esa de 16,49 sería equivalente a una con un pedazo de 18 más otra con un pedazo de 16, ambas en serie, y ese L sub 1 y L sub 2 debe satisfacer las pérdidas de 120 metros. Aquí está el esquema. Ya en ese caso la línea piezométrica no sería una recta, sino sería quebrada porque tendríamos un tramo de 18, siempre colocaremos el diámetro mayor en primer lugar y después el diámetro menor en segundo lugar. No entraremos en explicaciones ahorita de por qué eso, pero es por simple sentido común. Podremos entrar a eso después si alguien tiene alguna inquietud al respecto. Piénsenlo ustedes como una cuestión de sentido común. Las pérdidas del primer tramo entonces serán estas: como el diámetro es mayor, esta pendiente va a ser menor, esta pendiente de la línea de piezométrica va a ser menor, y aquí el diámetro que es menor, entonces la pendiente de la línea piezométrica va a ser mayor. Entonces, esto se perderá acá y esto se perderá acá. ¿Cómo determinamos las longitudes L sub 1 y L sub 2? Pues hagamos el siguiente planteamiento. Las pérdidas para cualquier tramo van a estar dadas por esta ecuación de Darcy, que es muy similar a la de Hazen-Williams, pero aquí trabajémosla con la de Darcy para ser más ajustados a la hidráulica. Y entonces estas pérdidas totales que son acá, fíjense que aquí hay un diámetro equivalente, que en este caso sería el 16,49, pero como no podemos utilizar ese diámetro, las pérdidas tienen que dividirse en un H sub F sub 1 para este primer tramo y un H sub F sub 2 para este segundo tramo. Lógicamente los caudales aquí son iguales y podemos reemplazar esta ecuación, que H sub F total pues es H sub F1 más H sub F2. H sub F1 pues lo tomamos de esta ecuación con el diámetro equivalente, perdón, H sub F total, que es este, lo tomamos de esta ecuación con este diámetro equivalente, va a ser igual a H sub F1, que es este, con este diámetro sub 1 y con este L sub 1, L sub 1, perdón, L sub 1 es una de las incógnitas, y aquí L sub 2 para este H sub F2, H sub F2, este L sub 2 es la segunda incógnita. Aquí tenemos una ecuación con dos incógnitas, pero la otra ecuación es que L sub 1 más L sub 2 pues es L total, que es la que está acá. Si de aquí en esta ecuación eliminamos las K's y eliminamos los caudales, obtenemos esta ecuación, y esta es la ecuación que debe cumplir la tubería equivalente de L sub 1 y L sub 2 con diámetro sub 1 y diámetro sub 2, que ya sabemos que deben ser 18 y 16 pulgadas.
Si tuviéramos una tubería con n tramos, pues la expresión sería esta, no nos detenemos en eso, no tiene ningún problema. La solución a eso es que esa tubería la podemos, o sea, el sistema lo podemos solucionar con 1576. ¿De dónde sale ese 1576? De esta ecuación. Ustedes lo pueden corroborar. 1576 de tubería de 18 y 3423 de tubería 16, con pérdidas de 24,72 para la de 18 y 95,28. La solución aquí sería esta. Gráficamente mostrada, tendríamos que tener esta longitud con esta tubería, con este diámetro de 18, y esta longitud con este diámetro de 16. Entre las dos nos suman los 120 metros de altura. Aquí acabamos este pequeño video. Tengo mucho ruido aquí, estamos en épocas de coronavirus y hay un problema de helicópteros acá. Por eso no continúo, vamos a dejar hasta ahí.